Te prometo, Susana. Capítulo 21. Mar en calma. Dos camarotes. Terry contempló las dos puertas contiguas, una a la otra. Una sonrisa de medio lado se había dibujado en su rostro al recordar que él mismo había hecho esa elección cuando compró los pasajes. Se consideraba un caballero y aunque le fuera la vida en ello, era su obligación respetarla. Esos pasajes de embarque que, más que un simple trozo de papel, suponían la llave que abría la puerta hacia una nueva vida. Una nueva vida que había dejado en tierra y ni siquiera permitió viajar con ellos como polizonte a todo aquello que pudiera lograr empañar su felicidad. De manera inconsciente, Terry frunció el ceño cuando vio entrar a Candy al camarote que tenía asignado. Sin embargo, le quedó el consuelo de que muy pronto pondría remedio a esa situación. Hasta podría ser que la siguiente noche compartieran un único camarote y mucho más. No obstante, prefirió dejar al margen todo lo que incluía ese mucho más. Sencillamente, bastaba con imaginarlo para que el torrente sanguíneo corriera por sus venas como aguas embravecidas. Por el contrario, si el hecho de imaginar compartir el lecho con Candy le hacía hervir la sangre, pedirla que se casara con él como era su intención hacerlo, y no solo su intención, sino algo con lo que había soñado por años y por fin podría hacerse realidad, lograba el efecto contrario. Contemplar la posibilidad de que ella pudiera rechazarle conseguía que por momentos perdiera toda la seguridad en sí mismo. «¿Qué te pasa, Terry?», le preguntó Candy al darse cuenta de las cambiantes expresiones en su rostro. Terry suspiró brevemente y sonrió. «Tú», dijo lacónicamente, apenas en un murmullo. Y sin embargo, sentía la imperiosa necesidad de detallarla todas las emociones que con tan solo mirarla provocaba en él. Se sintió tan vulnerable en aquel momento que la hubiera pedido allí mismo que fuera su esposa. Pero había decidido hacerlo de otra manera, ya que todo había resultado tan precipitado. «¿Yo?», preguntó ella con ternura. Terry no contestó. La sonrió ampliamente, tomó la maleta de Candy y la llevó hasta el interior del camarote. Se disponía a marcharse a su propio alojamiento cuando se detuvo y se volvió de nuevo hacia ella. «Señorita Pecas, no olvides que a las 7 tienes una cita conmigo para cenar». En aquel momento, sin explicación aparente, Candy se sintió cohibida. Asintió previamente con la cabeza y, ruborizada por completo, clavó la vista en la punta de sus zapatos. Terry se dio cuenta de inmediato. Se acercó a ella. La obligó a mirarle. Suavemente presionó con un dedo bajo su barbilla para elevarla a la cabeza. Los profundos ojos azules de Terry, clavados en los suyos, aumentaron su turbación. Tan solo logró sostenerle la mirada por unos segundos. Terry decidió entonces no seguir presionándola. En verdad, Candy parecía sentirse incómoda ante la posibilidad de lograr vencer esa repentina timidez que había adoptado nada más escuchar las palabras de Terry, recordándola la cita para cenar. No obstante, quiso tranquilizarla. Tal vez, si lograba que Candy le confesara los motivos para mostrarse tan azorada frente a él,
la haría sentir mejor. «Candice White Arley, ¿tímida?», dijo con un tono distendido. «No lo soy», contravino ella. «Nunca lo fui. Es solo contigo». Terry se sorprendió, arqueó una ceja y después dijo bromeando: «¿Es un cumplido o tratas de insultarme?». Candy volvió a eludir su mirada. Había clavado de nuevo la vista en el suelo. Terry iba a añadir algo más que lograra hacer desaparecer la incomodidad de ella, pero Candy se le adelantó. «Quizás no fue la afirmación más acertada, Terry. En verdad, creo que no es timidez. Quizás incertidumbre, temor a lo desconocido. Todo ha sucedido de manera tan repentina que no sé bien cómo actuar contigo. Aún no tengo claro qué relación nos une en estos momentos. Me dijiste, quédate conmigo para siempre, pero no sé en qué sentido. Decidimos dejarlo todo atrás y aquí estamos viajando hacia Inglaterra. Sin embargo, ignoro lo que puedo esperar de ti allí. No me has dicho ni siquiera una sola vez que me amas, aunque sé que es así, al menos eso creo, pero...». Terry no la dejó terminar. La abrazó con todas sus fuerzas. Empezaba a comprender los motivos de Candy para mostrarse tan reservada ante él, cuando con certeza sabía que ella no era así. «Tienes razón, Candy. No debí haber pasado por alto todos esos detalles. Sin embargo, no creí que fuera necesario. Pero veo que no hacerlo me aleja de mis propósitos. ¿En qué sentido crees tú que te dije quédate conmigo para siempre? Sin lugar a dudas, para convertirte en mi amante». Los ojos de Candy se abrieron desmesuradamente. Le apartó de ella de un fuerte empujón. ¿Había escuchado bien? Terry le había propuesto dejar todo atrás para convertirla en su amante. Candy se sintió traicionada y sobre todo furiosa. Levantó una mano para intentar golpear la mejilla de Terry. De pronto, él soltó una carcajada y la sujetó del brazo que había quedado suspendido en el aire, acercándola nuevamente a él. Candy tenía la intención de protestar, pero el gesto serio, repentino de Terry volvía a confundirla. «¿En verdad me crees capaz de proponerte algo así? Amantes, santo cielo». Sin añadir una palabra más, de nuevo estalló en carcajadas mientras se alejaba de ella. Antes de abandonar el camarote de Candy, se volvió para decirla: «Tan solo concédeme unas cuantas horas, Candy». Y Candy se sintió aún más confundida cuando Terry abandonó su camarote sin decir nada más. ¿Unas cuantas horas? ¿Para qué? ¿Qué habría querido decir Terry? Terry, en cambio, lamentaba no haberle dicho a Candy todo lo que tenía pensado, y en verdad le había supuesto un gran esfuerzo no hacerlo cuando la vio tan angustiada con respecto al futuro que podría esperar a su lado. Sin embargo, deseaba colocar ese anillo en su dedo, de una manera especial. De ahí que la hubiera gastado esa broma en cuanto a que quería convertirla en su amante. Fue lo único que se le ocurrió para no pedirle allí mismo y en aquel preciso momento que se casara con él. Ciertamente deseaba convertirla en su esposa a la mayor brevedad posible, unir sus vidas y permanecer junto a ella hasta el último de sus días. El capitán de la nave, Robert Mallory, se sintió encantado de poder colaborar con el joven actor. Además, le aseguró que contaban a bordo con la presencia de un juez y hasta varios de los grumetes porfiaron entre ellos para ser elegidos como testigos. Terry sonrió satisfecho de regreso a su camarote, consultó el reloj y apresuró el paso. Ultimar todos los detalles
le había llevado más tiempo del que había supuesto, y tan solo tenía media hora por delante para tomar un baño antes de su cita con Candy. Ni el agua caliente, en la que había estado sumergida casi una hora, había logrado calmar todas las agitadas emociones que la habían acompañado desde que puso un pie sobre el suelo neoyorquino para la lectura de las últimas voluntades de Susana. Acababa de ponerse el único vestido que había en su maleta. En verdad, había pocas pertenencias en su interior, ya que cuando se dispuso a hacerla para viajar a Nueva York, no contó con que no iba a regresar a Chicago. Sencillamente supuso que sería un viaje de ida y vuelta. Alguien golpeó a la puerta de su camarote, logrando que se sintiera aún más nerviosa. Sin duda, sería Terry, y ella aún no había terminado de prepararse. Abrió la puerta dispuesta a darle una excusa para su tardanza, pero no fue necesario. Un grumete de no más de 15 años estaba al otro lado con una franca y amistosa sonrisa. «¿Señorita White?» «Sí, soy yo. Un caballero me envía a que le entregue estos paquetes. También me dio un recado para usted que dice así: a bordo de este barco viaja un hombre que no deja de pensar en ti ni un segundo. Se permitió el atrevimiento de adquirir un pequeño vestuario que desea de todo corazón sea de tu agrado hasta pisar suelo firme en Inglaterra». El grumete hizo una pausa en la lectura de la nota que traía entre sus manos para entregarla a un paquete que tenía separado de los demás. En cuestión de segundos, continuó comunicándola el mensaje que traía para ella. «Hazme el honor de utilizar esta prenda para esta noche. No dejo de imaginar lo hermosa que lucirás con ella». Los ojos de Candy se habían abierto de forma desmesurada. Estaba tan sorprendida que ni se había dado cuenta de que su boca también permanecía abierta cuando el grumete colocó todos los paquetes en sus brazos y se despidió de ella con una graciosa inclinación de cabeza. «Gracias, muchacho», le gritó Candy, esperando que el joven la hubiera escuchado, dado que ya se encontraba a una gran distancia. Pero sí que la había oído, puesto que no tardó en girar de nuevo hacia ella y repetir esa graciosa reverencia que anteriormente hizo. Candy dejó el paquete con la prenda que debería usar para esa noche, para el final, y se dispuso a abrir el resto. Sonrió al observar todo el contenido. Terry había pensado hasta en el más mínimo detalle al adquirir todo lo que fuera a precisar mientras durara la travesía por mar. Y en verdad fue de agradecer, pues Candy comenzaba a tener serias dudas en cuanto a cómo haría para pasar todos los días a bordo con las escasas pertenencias que contaba en su maleta. Pero Terry la había librado eficientemente de esa preocupación, y la supuso un gran esfuerzo no salir corriendo hasta su camarote para arrojarse a sus brazos y comérsele a besos, agradeciéndole el detalle que había tenido con ella. Candy miró su imagen reflejada en el espejo. Era innegable el buen gusto que había tenido Terry para elegir el vestido que iba a lucir esa noche. Una vez más, ella volvió a sorprenderse. Hasta había acertado en la talla. Era de un tono azul apagado, de suave muselina, y contaba con 2 aberturas a los lados de los brazos y sobre el escote. Candy inspeccionó la tela de la prenda con las manos y le pareció de la mayor calidad. Supuso que debía de ser un vestido carísimo. Contempló admirada todo el vestuario que había adquirido para ella y después prestó atención a los lujosos detalles del camarote que hasta entonces la habían pasado inadvertidos.
No cabía ninguna duda de que viajaban en primera clase. Candy imaginó que todo eso le habría costado una fortuna a Terry. ¿Tan grande sería su patrimonio? Sin lugar a dudas, debía de serlo, pues recordó que Terry le había dicho anteriormente que, aunque no encontrara trabajo como actor en Inglaterra o en cualquier otra profesión, podrían vivir durante una larga temporada sin necesidad de trabajar. Aunque a ella poco o nada le importaba la fortuna que él hubiera podido acumular a lo largo de todos estos años. La única riqueza que deseaba en exclusividad para ella era ser la dueña de su corazón. Tan solo faltaban un par de minutos para la hora de su cita con Terry. Decidió ir ella a buscarle a su camarote, puesto que ya estaba preparada, y la espera hasta que Terry llamara a su puerta estaba logrando que su estado de nervios fuera en aumento. Nada más abrir la puerta de su camarote, al escuchar que golpeaban suavemente sobre la misma, quedó fuera de toda cuestión que Terry no esperaba que Candy viniera a buscarle. La boca abierta, sus ojos azules, incapaces de parpadear, fijos en ella, y su postura inmóvil y paralizada por completo, no dejaron lugar a dudas. Pero no fue el hecho de que ella viniera a buscarle lo que había conseguido dejarle en ese estado. Candy lucía extraordinaria, increíble y tentadoramente hermosa. La había imaginado con el vestido puesto, pero sus expectativas se habían quedado muy cortas. «Buenas noches, Terry», dijo Candy con una sonrisa. Terry tan solo escuchó un murmullo de palabras. El único de sus 5 sentidos que parecía funcionar en aquel momento era el de la vista. «Buenas noches, Terry», insistió Candy, esta vez alzando más la voz y tratando de disimular la diversión que le causaba el azoramiento de Terry. Él no pudo evitar hacerla una exploración con la mirada de pies a cabeza, provocando un intenso rubor en las mejillas de Candy. Suspiró varias veces y movió la cabeza, tratando de recuperarse del impacto que le había causado la imagen de ella. La sonrió y decidió salir del paso para justificar su actitud. «Señorita Pecas, esto funciona al revés, ¿sabes? Soy yo quien debe ir a buscarte a ti y no a la inversa». «Sin embargo, recuerdo que en una ocasión, concretamente, cuando tú me defendiste de Ligan y sus amigotes, aquella vez en el colegio, Neil comentó algo así como que a mí me gustaban las cosas del revés. Quizás tuviera razón». Terry sonrió. El comentario por parte de Candy y todos los recuerdos que acudieron a su mente de aquel tiempo le habían divertido. «Quizás no. Estoy seguro de que la tenía», convino él, arqueando una ceja. «Terry, eres un...» Candy no tuvo tiempo de terminar su propuesta. Terry la tomó de manera inesperada por la cintura y la besó. Un beso profundo que había deseado desde el primer instante que abrió la puerta y la vio allí. La estrechó con más fuerza contra él hasta que las delicadas curvas del cuerpo de Candy se acoplaron a la perfección a la firmeza de sus líneas definidas. Un sonido gutural brotó de la garganta masculina. No había contado con que ella iba a responder de esa forma tan apasionada. Lo que por tantas noches había soñado e imaginado le traicionaba por segunda vez. Una reacción por completo inesperada e involuntaria. Terry detuvo el beso. Sonrió al darse cuenta de la contrariedad que se reflejaba en los ojos de Candy. Suspiró brevemente y dibujó el perfil de su pequeña nariz con la yema de un dedo,
Estás en verdad hermosa, dijo él. Aún la miraba fascinado. ¿Terry Granchester haciéndome un cumplido?, bromeó Candy. Pero Terry estaba tan concentrado en la visión de la joven y en tratar de mantener a raya todas las emociones que había provocado en él, que ni siquiera advirtió el tono distendido de la joven. Tan solo se limitó a asentir con la cabeza. En cuestión de segundos, Candy se puso seria para añadir: «Gracias por todo el vestuario con el que me obsequiaste. Comenzaba a creer que tendría que utilizar el mismo vestido durante toda la travesía. Traje pocas pertenencias en mi maleta». No hay nada que agradecer, respondió Terry, complacido. ¿Lista? ¿Para cenar? Oh, sí, tengo mucha hambre. Entre otras cosas, dijo él en un murmullo. ¿Cómo? Nada, respondió con una sonrisa de medio lado. Yo también tengo mucha hambre. Pero de ti, pensó Terry, pero solo fue eso, un pensamiento. Le ofreció un brazo con un gesto que a Candy le pareció excesivo en galantería, para ir juntos a uno de los restaurantes de a bordo. Sorprendida y confundida, quizás esas fueron las palabras que mejor podían describir la expresión de Candy al advertir que el pequeño salón estaba vacío, excepto por la presencia de un maître y una única mesa dispuesta para 2 personas, y a la que no le faltaba ni el más mínimo detalle. Una luz tenue iluminaba el lugar, y nada más acceder se escucharon las primeras notas musicales de los violines. El jefe de camareros sirvió la cena haciendo gala de unos modales exquisitos y cuidados al máximo. Después les dejó a solas. Creí haberte escuchado decir que tenías mucha hambre, dijo Terry al observar que Candy apenas había probado bocado. Sí, pero si continúas mirándome así. Terry suspiró y sonrió brevemente. Segundos después, ella señaló: «Creí que tú también». Candy clavó la vista en el plato de Terry, que permanecía casi intacto. «Y así es», afirmó con tono serio. El tono que utilizó para decirlo, o tal vez la manera de mirarla, obligaron a Candy a mirar a cualquier otra cosa o lugar, excepto a él. Sintió que sus mejillas ardían. Repentinamente, Terry se puso en pie. Se acercó a ella y le ofreció una mano para ayudarla a levantarse de la silla. La sonrió y dijo: «¿Bailas conmigo, Candy?». Ella asintió con la cabeza. El brazo fuerte de Terry rodeó el diminuto talle de la joven. Su mano tomó la de ella con determinación. Los fuertes latidos del corazón de Terry resonaron bajo la mejilla de Candy, que no tardó en apoyar la cabeza sobre el pecho del hombre. Una melodía lenta y la envolvente luz de la luna que se filtraba a través de los ojos de buey. Inesperadamente, el salón quedó en una oscuridad total. Candy dejó de sentir el brazo de Terry alrededor de su cintura, el calor de su mano sujetando la suya, y a él. «¿Terry?», preguntó ella, mirando a su alrededor, cuando volvieron a encenderse todas las luces. Pero Terry no se encontraba allí. Había desaparecido en cuestión de segundos sin dejar rastro.